Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio, una mañana fresca aquí en la capital de los colombianos. Las familias tanto de las ciudades como del campo están adoptando gatos como mascota en un mayor número. Vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener con estas mascotas. Los bananeros del departamento del Magdalena enfrentan una situación compleja debido a los bloqueos viales que paralizan el transporte de exportaciones. Tenemos como invitado al presidente de ASBAMA. El incremento en los avalúos catastrales amenaza con elevar hasta un 1000% el impuesto predial rural, afectando gravemente a ganaderos y pequeños campesinos. Fedegan alerta que esta carga desproporcionada tendrá un impacto entre los productores del campo colombiano. Y finalmente también tenemos los hechos, las noticias más destacadas aquí en el sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos el campo de Caracol Radio. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta nueva jornada informativa aquí en el campo de Caracol Radio, cuando ya estamos comenzando el tercer mes de este 2026. Como ya es muy habitual, aquí en la ciudad de Bogotá tenemos una temperatura muy baja. En los próximos minutos vamos a hablar de mascotas que están en las ciudades, pero también acompañan a los campesinos. En este caso, de los gatos. Se estima que hay alrededor de 4.5 millones. Las razas que tienen mayor preponderancia son el criollo, el bengalí y también el persa. Para hablar sobre este particular nos acompaña la médica veterinaria Sandra Jacqueline Castelblanco. Sandra, un saludo muy especial, bienvenida al campo de Caracol Radio. Muchas gracias por esta invitación, qué agradable tocar estos temas que sé que para muchas personas son de gran interés. Sandra, más o menos en Colombia, ¿cuántos gatos pueden haber y cómo es el manejo que se está dando por parte de las familias colombianas? Bueno, pues hay un censo último de hace un par de años y aproximadamente son 4,5 millones de gatos los que ya tenemos. Desafortunadamente algunos de ellos todavía están en una condición importante de abandono, que se encuentran en las calles, pero hay otro alto porcentaje que ya está en sus hogares, con sus familias, pues promoviendo lo que es la tenencia responsable. Uh-huh. ¿Y por qué las familias colombianas están adoptando tener un gato y, por ejemplo, no un perro? Esta es una pregunta muy buena y es, han cambiado muchísimo como las tendencias de las nuevas generaciones, principalmente, donde ya de pronto buscan lugares un poco más pequeños para vivir, apartamentos más pequeños, o son personas que están de pronto en constante movimiento, viajan, y en ese sentido pues los gatos sí facilitan un poco el manejo. Son animales entre comillas un poco más independientes, digo entre comillas, ¿por qué? Porque si bien sí son más independientes, no quiere decir que por eso como que se desprendan afectivamente de sus dueños o de sus familias con las que conviven. Entonces ese es un factor muy importante que ha venido incrementando la adopción principalmente de gatos en lugar de perritos. Ahora, cuando uno habla de razas, ¿uno podría hablar que hay una raza criolla, una raza originaria de Colombia? No tanto originaria de Colombia, pero gatos criollos sí, gatos criollos o mestizos, que son la gran mayoría de las razas que ahora se están teniendo en los hogares, precisamente porque esos son los gatos a los que se les incentiva un poco el tema de la adopción. Obviamente todavía hay familias que optan por tener gatos de raza, que animales que están certificados, pero la mayoría sí son gaticos criollos o mestizos. Y son más baratos, ¿no? Me imagino. Cuando los compramos, pues realmente generalmente esos gatos de que no tienen raza, por decirlo de alguna forma, Ajá. se dan en adopción. Los gatos de raza sí generalmente se venden en criaderos o son familias que tienen sus gatos y hacen algún tipo de esquemas de reproducción. Esos gatos sí los venden, pero generalmente los gaticos criollos están para adopción, que pues sería como lo ideal para obtener en estos casos una mascota, el tema de los procesos de adopción. Los más, como usted dice, que tienen alguna raza, los más conocidos son, ¿qué? ¿El persa? Bueno, sí, las razas de los bengalí, por ejemplo, son gatos que se conocen bastante, los persa.
Los persas son gatos que ahora como que han tenido un crecimiento en cuanto a la adquisición en las familias colombianas, a nivel mundial incluso, pero el más conocido sí es el gato de raza persa. Ahora, ¿hay que tener algún cuidado en especial entre un gato criollo y un gato que tiene raza? Podría decirse que sí y no. ¿Por qué Sí. digo sí y no? Lo que pasa es que, por ejemplo, los gatos de raza, voy a poner el ejemplo específico del persa, son gatos que vienen de pronto con algún gen de alguna condición clínica específica. Entonces ahí de pronto nos toca cuidar un poco más del tema del riñón o la alimentación también es diferente, pero en general los cuidados para cualquier tipo de gato cuando lleguen a nuestro hogar pues deberían ser transversales, o sea, deberíamos poder cuidar a nuestros gatos de la misma manera, ofreciendo como exactamente las mismas ventajas, los mismos beneficios, los mismos cuidados, independientemente si es un gato de raza o es un gato mestizo. Sandra, cuando uno vive en las zonas rurales, no sé por qué, no sé si usted también tiene esta percepción, el gato que está en el campo colombiano, que tienen las familias, tiene ¿cómo le llamo eso? Una actitud diferente a un gato de ciudad. Es decir, por ejemplo, un gato de campo lo tiene uno para que case ratones, para que no deje que lleguen ratas, y un gato en la ciudad como que le tiene miedo a estos animales. ¿Es una percepción o es una realidad? Podría venir siendo una percepción y una realidad. ¿Por qué digo esto? Lo que pasa es que los gatos que se encuentran en vida rural, lógicamente son animales que están más relacionados con su comportamiento primitivo. Animales que tienen el permiso de cazar, animales que están en espacios abiertos, que tienen estímulos naturales constantes, entonces ellos cazan, ellos trepan, ellos exploran, e incluso se podría decir que son como más autónomos en su toma de decisiones. Mientras que los gaticos de ciudad pues están creciendo en ambientes más controlados. Sí, entonces pues no, como que no necesitan, por decirlo de alguna manera, ese tema de estar cazando, ese tema de estar explorando. Entonces los estímulos naturales son menos y sí, obviamente los gaticos que nosotros tenemos en casa crean una mayor dependencia pues de nosotros como familia, de nosotros como humanos. Entonces el gato de campo ejercita diariamente su instinto cazador, el gato de ciudad no lo tiene tan desarrollado, obviamente está dentro de sus genes, pero muchas veces no lo usa porque pues las condiciones son diferentes. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Que los animales se estén humanizando tanto? El tema de que ellos cambien algún tema de sus comportamientos primitivos o que no tengan este tema de estar cazando, pues realmente no va a generar ningún afecto, ninguna afección grave en el gato. ¿Por qué? Porque pues nosotros de todas formas le estamos cubriendo todas sus necesidades, ¿sí? No son animales que van a necesitar más adelante desarrollar eso. Entonces, mientras estemos cubriendo sus necesidades básicas, su buena alimentación, todo lo que es los controles médicos veterinarios, una buena aseo, lugares donde en la casa, donde ellos también puedan jugar, esconderse y de alguna manera desarrollar su personalidad, no habría ningún inconveniente. Ahora, lo claro es que tanto nuestro animal de ciudad como el del campo hay que tener unos cuidados y hay que llevarlo permanentemente al veterinario. Esto es clave, o sea, la atención con el médico veterinario no es solamente cuando, digamos, los adoptamos o llegan a nuestro hogar bebecitos, entonces vamos y les hacemos el esquema de vacunación y nos olvidamos del médico veterinario. No, esto tiene que ser algo constante, tanto con el tema de sus vacunaciones, desparasitaciones, controles periódicos, estar revisando cómo está su salud, cómo está el riñón, cómo está su sistema digestivo, sus ojos, la boca, que a veces se nos olvida que tenemos que revisar toda la parte de dientes de nuestros gatos. Entonces el control con el médico veterinario sí es algo demasiado importante y es parte del compromiso que como familia adquirimos cuando traemos un gato a nuestras casas. Ahora, ¿usted como médico veterinaria recomienda la castración? Si tenemos el gato que va a estar 100% en nuestro hogar, sí, yo sí la recomiendo. La recomiendo porque pues ellos van a estar 100% en la casa. No necesitamos que desarrollen, por ejemplo, conductas de marcaje. Más que todos los machos a veces tienen ese comportamiento porque es parte de su naturaleza. Entonces, en este caso, pues no necesitamos que desarrollen eso porque van a estar en un ambiente controlado que es nuestras casas. Entonces, sí, yo recomiendo que los animalitos idealmente realicemos la castración cuando están en nuestras casas. Y algo muy importante también,
Y esto se aplica para los gatos que se encuentran ubicados en casas, en las partes rurales, en el campo, en donde sea. Si nosotros no vamos a tener un control directo sobre la reproducción de los gaticos, es mejor esterilizarlos, porque también así reducimos bastante el riesgo de animales que están en condición de abandono. Muchas de las veces estos animales en condición de abandono son esas camaditas que tuvo la gatica de la calle, porque pues nadie la esterilizó, o la gata que se voló, o el gato que se voló, y entonces tuvieron ahí algún momento de locura, y entonces vienen esas camaditas, y esas camadas son las que son los gaticos que están en condición de abandono. Entonces la esterilización sí, yo la recomiendo. El siguiente paso es cuando ya el gato llega a su fase de madurez y llega a esa fase ya cuando es demasiado adulto. Hay que tener cuidados más especiales o cuidados diferentes a cuando es un cachorro y joven. Sí, cuando los gatos ya entran en lo que nosotros denominamos un animal adulto mayor o un geronte, sí toca tener cuidados especiales. Eso es muy paralelo a cuando las personas ya llegan a una edad de adultos mayores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos el tema de la comida. En los gatos también. Hay dietas específicas para animales, por ejemplo, de más de 11 años. Los gatos tienden a vivir mucho en su mayoría. Entonces ya nos toca empezar a cuidar la comida, alimentos con más fibra, con un poquito menos de grasa, con una muy, muy buena fuente de proteína, estar pendientes si de pronto el animalito necesita algún suplemento. Ahí tenemos que estar mucho más atentos al cuidado, por ejemplo, de los dientes, porque a veces nuestros gatos viejitos, empiezan a dejar de comer por problemas en los dientes que no nos damos cuenta hasta que ya están muy avanzados, ya están en una condición muy avanzada. Entonces en los viejitos sí es muy importante empezar a tener esos cuidados, principalmente con la alimentación. ¿Cuál es el promedio de edad de un gatico? ¿10, 15 años? Yo he tenido incluso gaticos míos, pacientes que han llegado hasta los 18, 19 años. Entonces los gatos pueden llegar a ser muy longevos. Entonces, pero en promedio sí, 15, 16 años. Incluso conozco personas de mi entorno muy cercano que tienen gatos de 20 años. ¿De 20? Entonces, 20 años, sí, los gatos tenemos esa enorme ventaja de que podemos disfrutarlos muchos años, mientras obviamente brindemos todos los cuidados, pero sí en la edad adulta, después de los 11 años, que es ahí cuando el gato empieza a ser un adulto mayor realmente, la idea es que tengamos varios cuidados, principalmente el médico veterinario y la nutrición, para que podamos llegar a una edad bastante adulta con ellos. Sí, señora. Sandra, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nuestros oyentes que le están escuchando a esta hora de la mañana? ¿Tienen un gato o están pensando en una adopción o comprar un gato con cierto pedigrí? Bueno, varias cositas importantes. Las personas que quieren en este momento están pensando traer un gato a sus familias, pues recordemos que es un ser vivo y recordemos que de nosotros va a demandar varias cosas. No es solamente la parte económica de llevarlo al médico veterinario, de comprarle su arena, su excelente alimento, sus juguetes, sino también demanda de nosotros tiempo y cuidado. Eso es muy importante. Recordemos que cuando los gatos llegan por primera vez a nuestras casas, ellos no se van a relacionar inmediatamente, ni van a empezar a correr, ni van a empezar a saltar, salvo algunas excepciones. La mayoría de ellos necesitan un tiempo para poderse adaptar. Entonces démosles ese tiempo, démosles un espacio para ellos. Los gatos son animales que necesitan espacios altos, entonces en nuestras casas la idea es que de alguna manera podamos adaptar algunas repisas o algo para brindarles a ellos eso que tanto necesitan. Y recordemos siempre, las visitas periódicas al médico veterinario es muy, muy importante. Sandra, de verdad muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando de mascota y en este caso de gatos. Sandra, muy gentil, feliz día. Muchas gracias, excelente semana para todos. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Regresamos aquí en el campo de Caracol Radio y en los próximos minutos vamos a hablar del panorama de la producción de banano, la situación del invierno, pero también de los problemas de seguridad que están afrontando los agricultores e industriales. Nos acompaña aquí en Caracol Radio en cabina el presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, ASBAMA, el doctor José Francisco Zúñiga. Doctor José Francisco, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. ¿Cómo van las cosas? Bueno, un gusto para ti y para toda la audiencia. Bueno, presidente, en primera instancia, ¿el sector bananero del Magdalena y La Guajira ha resultado afectado por el invierno?
En este momento estamos teniendo una seria afectación porque colapsó un puente, particularmente en Santa Marta, el puente de Mendihuaca. Un puente muy importante no solo para el banano, sino para el turismo, para el comercio, para todo el tránsito de insumos, de muchas cosas que van para el departamento de La Guajira. Y este colapso del puente de Mendihuaca tiene totalmente detenida pues el transporte por esta vía, que es muy importante. En el caso de banano, los tiempos a puerto de Santa Marta, que normalmente duran entre 3 y 2 horas hacia el puerto, hoy están tardando 12 horas porque les toca dar la vuelta a la Sierra Nevada de Santa Marta. El banano del Magdalena, que se produce en Santa Marta, tiene que entrar a La Guajira, pasar por el Cesar, volver a entrar al Magdalena para entrar al puerto de Santa Marta. Y eso tiene un impacto también muy importante en los costos de producción de banano, porque son 20 contenedores diarios que estamos transportando y que ese extra costo lo estamos evaluando en más o menos 150 millones de pesos diarios que estamos teniendo o que están teniendo que los productores de esta zona del país asumir por el colapso del puente, hacerle el llamado a las autoridades competentes, al INVIA, que sabemos que ya está trabajando, pues que le den toda la celeridad del caso, porque no es solamente banano el afectado, es turismo, son los campesinos, comunidades indígenas, todo el tránsito de personas desde el Magdalena hacia La Guajira y viceversa. Pero las plantaciones no están inundadas. Hubo unas inundaciones, pero el caudal del río bajó y hasta ahora no he tenido reportes de que hayan pérdidas por esta inundación, particularmente en Santa Marta, que es donde se concentró el pasado frente frío. Estamos alerta porque parece que viene otro durante esta semana y estamos haciendo pues todos los procesos de monitoreo. Ahora, ¿es más preocupante la situación del puente o los bloqueos que se presentan en las vías para sacar el producto de exportación? Bueno, son dos situaciones complicadas. Lo del puente claramente tienen pérdidas a los productores que están en Santa Marta. Llámese, cuando digo Santa Marta es toda la producción que se hace en los corregimientos de Huachaca, Buritaca, y de ahí en adelante ya lo que viene siendo Digüía y Riohacha. Estos productores hoy no tienen cómo sacar su banano de una forma eficiente, tienen que dar la vuelta por La Guajira, Cesar, como ya lo comenté, y hoy están perdiendo. Entonces eso es una situación muy complicada para estos bananeros. Pero aparte de eso, nosotros el año pasado tuvimos más de 40 bloqueos a lo largo del año en las diferentes vías, llámense nacionales o llámense vías terciarias internas, donde comunidades con alguna queja salen, bloquean, y eso claramente perjudica enormemente el banano. Pues normalmente la cosecha no puede ser transportada oportunamente a puerto, y eso tiene unas consideraciones, unas consecuencias. Banano es un proceso o un producto perecedero que va con unos contenedores refrigerados, que debe llegar en unas condiciones de calidad muy altas a los destinos, como son los Estados Unidos y Europa, Reino Unido, y con estas afectaciones pues claramente estos bloqueos impactan esa calidad que tanto nos exigen los mercados internacionales. Doctor José Francisco, esos bloqueos son por parte de las comunidades, pero ¿cuál es el argumento para taponar vías? Pues básicamente hemos estado hablando con comunidades vecinas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Palmor, San Pablo, que todas esas son comunidades cafeteras y campesinas que todos sus productos los sacan por la Troncal de Oriente, y ellos pues tienen unas quejas muy importantes por temas de vías que no les han terminado. Tienen un tema de puestos de salud que están de pronto en condiciones no como ellos consideran las mejores. Tienen unos temas de educación también que el colegio como que necesita una mejora importante, un tema de docente. Adicional a todo eso hay un tema de servicios básicos como recolección de basura que también les aqueja, y son procesos que vienen ya de un tiempo atrás. Las soluciones no sé si son fáciles, rápidas, pero necesitan del concurso de mucha gente: gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno o alcaldía, en este caso de Ciénaga, y en esos procesos administrativos gubernamentales sabemos que se pierde
mucho tiempo. Es decir, eso no es un problema de los bananeros. No es un problema nuestro, pero nosotros, digamos, como nos aqueja y también somos vecinos, hemos tratado de tener un acercamiento con estas comunidades para ver cómo nosotros también podemos ayudar sobre este tema, cómo podemos, darle algún direccionamiento para ver cómo esa protesta o cómo es la mejor forma de que ellos logren su objetivo, que es que le resuelvan los temas o los problemas que los aquejan. Y en eso pues tuvimos unas conversaciones muy importantes hace aproximadamente un mes y medio. Pero no ha afectado para nada las exportaciones a los mercados internacionales o incumplido contratos. Hasta ahora los bloqueos que tuvimos el año pasado pues tuvieron unos extracostos, eso tiene unos impactos inmediatos. Primero, los transportistas duplican los turnos, al día siguiente cuando ya se levanta un bloqueo de estos que duran a ese día, no hay camiones disponibles porque digamos la carga llega a puerto y los conductores tienen que descansar. Hay unos stand-by de la carga que digamos que pesa. Hay unos procesos de calidad por el tema de la demora de la fruta en la vía. Hay unos problemas de seguridad por los camiones en la vía y el riesgo que tenemos tan alto de que contaminen esos camiones con sustancias ilícitas. Entonces hay una serie de inconvenientes que van alrededor de este proceso, de estos procesos de bloqueo que impactan de una manera importante al banano, y entendiendo que el costo de producir un banano es alto, que hoy estamos agarrados de los centavos, que desde el año pasado venimos con una revaluación del peso que afecta de una manera importante. Este año arrancamos con el salario mínimo 23. Y ese aumento casi el 24%. Entonces, digamos, nosotros lo que necesitamos son herramientas para trabajar y para que ese salario se pueda pagar o se paga como se ha venido pagando, pero con el derecho al trabajo, con que los productores puedan ejercer su libre movilidad, su derecho al trabajo, que los trabajadores puedan llegar de una manera oportuna a las fincas. Y bueno, eso es lo que queremos comentarle con ese tema de los bloqueos. Pues doctor José Francisco, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio y seguimos hablando, ¿no? Muchas gracias a Caracol y al campo por este espacio, y aquí a la orden desde Alabama para acompañarlos cuando lo consideren. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Y ahora les contamos que hay gran preocupación por los reajustes superiores al 1000% entre los ganaderos del país, esto en los porcentajes del incremento de los avalúos catastrales en las zonas rurales de algunos municipios del país para la presente vigencia. Ante esta situación, la Federación Nacional de Ganaderos, por intermedio de su presidente José Félix Laforí, envió una comunicación al director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, para revisar con lupa este tema. Vamos a hablar de esta situación que se ha presentado o que se está presentando con el avalúo catastral. Nos acompaña el director de investigaciones económicas de Fedegan, el doctor Oscar Cubillos. Doctor Oscar, ¿cuál es el panorama? ¿Qué es lo que está pasando con el avalúo catastral? Pues Luis Enrique, sí, la verdad es una situación alarmante la del tema del pago del impuesto predial con la actualización que hizo el IGAC. Y es que hay que ver, porque la metodología que utiliza el IGAC tiene que ver con la posibilidad de que ese predio genere ingresos. Es decir, un predio X puede tener la capacidad de generar una producción muy buena, pero si ese predio está inmerso en una zona de pésimo orden público, pues ¿quién va a producir en ese predio? O por ejemplo, el tema ahorita con las inundaciones en Córdoba. Puede que haya muchos predios de muy buena calidad productiva en esa zona, pero ¿qué se está produciendo en esos predios si se inundaron? Entonces al IGAC, cuando actualice esta norma, le falta un poco considerar la situación predial de cada uno, valga la redundancia, de los predios, y no homologarlos en zonas, valga también la redundancia, en esas zonas homogéneas para actualizar el predio. Es decir, porque 3 o 4 o 5 predios
tengan unas condiciones no significa que los vecinos tengan las mismas condiciones, que es cuando tratan de homologarlos en esas zonas homogéneas. Y resulta que aquí hay una heterogeneidad precisamente en lo que puede producir cada predio por sus condiciones de infraestructura, por condiciones geográficas, por condiciones de orden público. Y no solamente debe ser un criterio la capacidad productiva del suelo para que se incrementen de esta manera tan absurda lo que son los impuestos prediales. Es decir, un pequeño productor que estaba pagando un impuesto por un par de hectáreas por unos 300 o 400 mil pesos, que se le incremente el 1000%, imagínense, tiene que pagar más de 4 millones de pesos. Es una cosa absolutamente... Y le estoy poniendo un ejemplo de un par de hectáreas pequeñitas, ¿sí? Imagínense quienes tienen 30 hectáreas, 40 hectáreas, que tampoco es una extensión tan grande, pero que en este sentido el IGAC desconoce la realidad social que está ocurriendo en cada una de las regiones de Colombia, no solamente en materia productiva, sino en materia de las condiciones que se deben dar para hacer más productiva esa tierra. ¿Esto se está dando en todo el país o en algunas regiones donde ya se actualizó el tema del catastro multipropósito? Lo que entiendo es que se está dando en las regiones en donde no se había actualizado el catastro, es decir, las que estaban más rezagadas. No por eso significa que se deba salir a tener aumentos en las tarifas o variaciones más bien en el pago de 800%, 900%, 1000%. Tiene que ser una actualización muchísimo más considerada con la realidad económica de las regiones, de los productores, que no solamente impacta a ganaderos, sino a todo tipo de productores rurales o tenientes que son poseedores pues, de tierra. Y que seguramente lo que va a generar es un desestímulo en la producción. Acá uno de los pilares que han tenido los últimos gobiernos es el de hacer del campo una potencia. No solamente el gobierno actual, sino el presidente Duque o Santos o el presidente Uribe también. Pero es muy complicado para un pequeño productor hacer de su tierra una herramienta para el desarrollo cuando tiene unos impuestos que no consideran la realidad del área en donde está ese predio, no solamente la realidad productiva, que es lo único que de pronto se considera, pero no la realidad de infraestructura o de seguridad o de climatología, que están impactando hoy día directamente en la capacidad de producir de ese territorio, de ese terreno. Claro, doctor Oscar, es decir que el avalúo se debe pagar de acuerdo a la capacidad de producción del predio. Es lo que hoy día establece el IGAC y solamente está considerando su capacidad de producción. Entonces, por eso le digo, si yo tengo un predio de muy buena calidad en Córdoba, ¿cierto? Sí. Pero ese predio no lo puedo visitar ni puedo llevar trabajadores porque hay un orden público difícil. ¿Eso lo está considerando la norma? No. O tengo un predio de muy alta calidad y resulta que se inundó, como pasó ahorita semanas recientes. ¿Eso lo está considerando la norma? No. O tengo un predio de altísima calidad productiva, pero cada vez es más sujeto a fenómenos climatológicos del niño o de la niña. ¿Eso lo está considerando la norma? No. Entonces, ¿qué está ocurriendo desafortunadamente? Que están metiendo en una bolsa metodológica todos los predios, ¿cierto? Como si todos estuvieran con las mismas condiciones adecuadas de orden público, de infraestructura, de riego, de bienes públicos, de carreteras. Y resulta que no es así. La realidad de un predio en la sabana de Bogotá, que es muy productivo, puede tener unas condiciones de seguridad muy buenas, pero en el Caquetá no. Claro, ahí hay lo que ellos llaman unas zonas homogéneas diferentes, entonces se van a Caquetá y evalúan diferente
y resulta que en esa zona homogénea, por allá en Caquetá, hay unos predios que tienen muy buenas condiciones de infraestructura, pero otros no, pero los catalogan en la misma bolsa. Y entonces terminan no considerándose solamente la condición productiva y no considerando otras variables que terminan de todas maneras impactando directamente en lo que el predio genera o debe generar, pero que desafortunadamente por la inseguridad, el mal orden público, la falta de carreteras, la falta de infraestructura, de bienes públicos, no termina produciendo un predio. Y ahí entonces viene el desajuste en lo que quiere que se le pague los entes territoriales o la autoridad catastral frente a lo que realmente es capaz de pagar un terreno o un predio por lo que produce. Con este panorama, la idea es que el IGAT revise estas tarifas, o eso ya quedaría planteado para el próximo año. No, debería revisarlo y también con el tema con los operadores catastrales, porque esto empezó a tener muchísimo más desbordamiento en lo que se cobra desde cuando empezó el tema de actualización catastral con estos operadores catastrales, que en muchas ocasiones pues son parte de los mismos entes municipales. Entonces, claro, obviamente a un municipio le interesa tener más ingresos y la principal fuente de ingresos de un municipio, en términos generales en Colombia, ¿cuál es esa fuente? El impuesto predial. Entonces estos operadores empezaron a actualizar de manera muy acelerada, no gradual, y por eso nos encontramos con este tipo de tarifas. Y que debería hacer el IGAC, revisar la normatividad que permite estos incrementos, permite a estos operadores hacer estos incrementos y ser más conscientes sobre todo de las realidades de cada uno de los predios. Porque no porque todos los predios estén en una zona como la sabana de Bogotá, actúan de la misma forma los predios, tienen condiciones idénticas. Hay que ser un poco, las metodologías tienen que entrar a ser muchísimo más específicas al respecto. Ahora, por ejemplo, en el caso de las zonas que están hoy inundadas de Córdoba, Sucre, alguna parte del Urabá antioqueño, ahí se debería suspender el cobro de este avalúo. Sí, claro, porque con un predio inundado, ¿qué capacidad de generación de ingresos o de riqueza va a tener para pagar el impuesto predial? ¿Sí? Entonces ahorita muchísimos productores de Córdoba, de Sucre, del norte de Antioquia, encontraron en un par de días, encontraron que se arruinó toda su producción y que no tienen la posibilidad de generar ni para su sustento, muchísimo menos para pagar el impuesto predial, ¿sí? Claro. Pero lo que le digo, el municipio tiene un gran interés en que esto se cobre, los municipios, porque el impuesto predial es su principal fuente de generación de ingresos, ¿sí? Uh-huh. Entonces no creo que vayan a los municipios, sí, le perdono, le condono por este año, le congelo por este año. Seguramente le darán algún tipo de refinanciamiento para el próximo año, en fin. Pero sí debería haber también una consideración por parte de los entes territoriales ante estas tragedias. Y ese es un claro ejemplo de Luis Enrique, de cómo no solamente la metodología debe incluir lo que es capaz de producir un terreno, un predio, sino lo que realmente tiene como condiciones para producirlo. Reitero, si tiene seguridad, si tiene vías de acceso, infraestructura y demás elementos que le permitan generar riqueza, no solamente si el predio es de buena tierra y ya, sino otros elementos adicionales en la metodología. Sí, señor. ¿Han recibido alguna respuesta del IGAD o hasta el momento no? No, pues está como en trámite. Uh-huh. A ver qué puede decir el IGAD al respecto. Lo que le digo, eso deberá conducir a que su metodología se profundice, no tanto haciendo un juicio en zonas grandes como zonas homogéneas, sino que haga en lo mayor posible, sabiendo que tiene operadores catastrales, una evaluación predio a predio para ver realmente cuáles son las condiciones
de cada uno de ellos y no pensando en que porque los 10 predios de mis vecinos son altamente productivos, entonces todos los del municipio también son altamente productivos. Hay que evaluarlo con más detalle. Doctor Oscar Cubillo, director de investigaciones económicas de Fedegan, muy amable, gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Bueno, Luis Enrique, con muchísimo gusto, estamos a la orden por acá. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Y ahora les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. La septicemia hemorrágica viral es una enfermedad exótica que afecta a los cultivos de trucha a pesar de ser poco común en el país. Recientemente, el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, confirmó un brote de esta enfermedad en la laguna La Cocha, ubicada en San Juan de Pasto. Esto es en el departamento de Nariño. Se tiene como hipótesis que la enfermedad llegó al ser introducida por material genético de contrabando o sin controles sanitarios. Es importante recordar que esta enfermedad no afecta la salud humana, por lo que el consumo de trucha sigue siendo seguro y la comercialización se está realizando sin ninguna dificultad en todas las regiones del país. Finalmente, el ICA mantendrá una investigación epidemiológica y tomará las acciones necesarias para contener el brote y proteger la acuicultura en Nariño. El cacao colombiano sigue conquistando los mercados internacionales y recientemente logró destacarse en los Países Bajos de la mano de la Agencia de Desarrollo Rural. Fueron 14 las organizaciones que participaron la semana pasada en Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Cocoa 2026. Y como era de esperarse, marcaron un hito histórico para el país al ganar y destacarse en estos concursos. La participación en estos eventos no solo se limita a la exhibición de productos, busca que los cacaoteros y sus familias tengan la oportunidad de generar negocios a precios justos, eliminando los intermediarios en una de las vitrinas más importantes del chocolate a nivel mundial. Y el departamento de Boyacá continúa siendo un territorio fuerte para el sector lechero en Colombia. Así lo reafirmó la Secretaría de Agricultura del departamento en la caracterización de las organizaciones productoras de leche con vigencia al 2025. Acopio diario alcanza 152.128 litros. En términos de producción, las provincias de Sugamuxi, Centro, Occidente y Tundama lideran los volúmenes obtenidos. El 68% de las organizaciones comercializa su leche de manera formal, mientras que el 32% aún enfrenta limitaciones para su comercialización. De otra parte, les contamos que se está construyendo una placa huella con el fin de facilitar la salida de los productores del campo de las zonas del Venado, La María, La Estrella y La María, esto en el Valle del Cauca. Son más de 7.000 habitantes los beneficiados de esta obra del gobierno departamental. Antes la vía solo podía ser utilizada en la temporada seca, ya que por el material de los caminos en invierno se volvía intransitable. Este nuevo corredor se hace esencial para que los productores puedan llevar sus cultivos de café, plátano y cítricos a los puntos de venta en la ciudad de Cali. Y la pasiflora corresponde a una agrupación de plantas que producen frutas conocidas y muy apreciadas, como lo son el maracuyá, la gulupa, la granadilla o la chulupa, al igual que muchos frutos que se encuentran constantemente amenazados por enfermedades y plagas, especialmente en el departamento del Huila, cuya producción se ha visto gravemente afectada en los últimos años. Sin embargo, recientemente cultivos como la granadilla y la gulupa vuelven a mostrar buenos resultados en zonas históricamente productivas. De forma paralela, en Europa se ha incrementado de una manera exponencial la demanda de pasifloras. Esto abre una nueva oportunidad comercial que el país y el departamento del Huila puedan aprovechar estos potenciales gracias a sus condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo de estos frutos. Nuevas siembras, tecnologías y estrategias sostenibles serán esenciales para responder a este mercado. Y ahora nos vamos para el departamento de Nariño, su capital Pasto, para conocer cómo es el trabajo del sector agropecuario por parte de las autoridades locales. Saludamos a Catalina Rosas, quien nos va a hacer un recuento de cómo se está trabajando, pero también qué está pasando en la frontera con Ecuador a raíz de esta guerra comercial.
Catalina, un saludo muy especial, bienvenida al campo de Caracol Radio. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio y dar a conocer también desde la alcaldía esa intervención y cómo venimos también apoyando el sector rural desde la parte agropecuaria y agrícola para el desarrollo económico de nuestro municipio. ¿Cómo va la agricultura? ¿Cómo van las diferentes actividades ahí en Pasto y en Nariño? Bueno, como le venía diciendo, desde el municipio, desde la Secretaría de Agricultura, que lo lidera una gran profesional, pues se ha venido interviniendo desde diferentes aspectos para poder apoyar a nuestros agricultores, a las personas que siguen desarrollando desde el campo ese desarrollo económico para las ciudades. Ustedes, por estar en la zona de frontera, afrontan básicamente, por ejemplo, que llega mucho contrabando del Ecuador. La papa y otros productos han sido duramente golpeados. ¿Ya se estabilizó ese mercado? Bueno, desde la parte del comercio, desde la parte de lo que viene siendo todo lo que entra de manera no legal a nuestro departamento, se tiene unos controles y unas intervenciones por parte no solo del alcalde del municipio de Pasto, sino también desde la alcaldía de Ipiales y de nuestro gobernador, en compañía de los entes desde presidencia, porque nos interesa mucho que lo que se viene desarrollando desde el campo, la agricultura, la papa, la cebolla y todo lo que se produce en nuestros campos, pues tengan un mejor mercado. Ha hecho varias acciones también en compañía de Cámara de Comercio de Pasto para poder dar unas líneas que puedan de alguna manera contrarrestar estas afectaciones. ¿Los precios de la papa se estabilizaron o todavía están bajos? Están estables, en este momento se han estabilizado. ¿La producción cómo está? La producción ha disminuido un poco y eso hace parte también de la tarea del municipio de apoyar al sector rural para poder mejorar e incentivar al cultivo de la papa. Ahora, usted me dice que también son grandes productores de cebolla. Claro que sí, también somos grandes productores de cebolla en el campo, en los diferentes corregimientos del municipio de Pasto hay una gran producción. Bueno, Catalina, en estos momentos hay una preocupación a nivel nacional, pero me imagino que ahí en la zona de frontera también lo sienten más. Es el aumento de los aranceles que comenzaron a regir entre Colombia y Ecuador y viceversa. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues con gran preocupación lo de los aranceles, pero también con gran confianza de que el trabajo que se viene desarrollando de manera diplomática entre nuestro presidente y el presidente de Ecuador den buenos resultados y que pronto se solucione esto en beneficio no solamente de Colombia y nosotros como frontera, como Nariño, como Pasto y Ipiales, sino también como país. Entonces estamos esperando que esto se dé solución y que no solamente el beneficio sea para Colombia, sino también para nuestro vecino país del Ecuador, ya que nuestros vecinos son unos grandes aliados nuestros, no solamente en la parte agrícola, sino también en la parte turística y comercial, porque recibimos gran número de visitantes en el municipio de Pasto por la parte comercial y por obviamente toda la cadena de valor del turismo. ¿Se siente en el costo de vida? Claro que sí, claro que sí. Nosotros sabemos que uno de nuestros grandes aliados es Ecuador. Y por eso para nosotros lo más importante es que estas conversaciones, los diálogos, lleguen a muy buen término. Catalina, ¿cuál sería ese mensaje para los agricultores, para los colombianos que la escuchan a esta hora de la mañana? El mensaje es apoyar el campo. Si no hay campo, no hay desarrollo en las ciudades. Desde el campo nace la línea base para que nosotros podamos fortalecer la economía de todo el país. Sin campo no hay ciudad. Apoyemos los productos campesinos, apoyemos a nuestros productores, apoyemos a nuestros campesinos, compremos en las plazas, compremos directamente en los mercados campesinos y apoyemos el desarrollo económico de todo el país. Catalina, gracias. A usted. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del campo colombiano. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, pero también para María Camila Tovar Avendaño por su colaboración con el programa. Feliz inicio de semana, hasta entonces.